El día de hoy hablaremos sobre el salario mínimo en México en 2026. Conoceremos qué es el salario mínimo, cuál es la división de zonas geográficas actual, qué es el MIR y cómo se aplicó de forma diferenciada este año, y finalmente, veremos los montos oficiales que rigen a partir del 1 de enero. Empecemos con lo más importante. ¿Qué es el salario mínimo? Es la cantidad menor que debe recibir el trabajador por una jornada laboral. El artículo 123 de la Constitución Política y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establecen sus atributos. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. El salario mínimo es diferente dependiendo de la zona del país en la que te encuentres. México se divide en dos zonas geográficas: la zona libre de la frontera norte, que comprende los municipios colindantes con Estados Unidos, y el resto del país, que abarca a todas las demás entidades federativas. El salario mínimo en 2026 está integrado de forma distinta para cada zona. Se compone del monto vigente en 2025, más un monto independiente de recuperación en pesos, que solo aplicó para el resto del país, y finalmente un factor de aumento porcentual por fijación. Durante este 2026, los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero son 440.87 pesos diarios para la zona libre de la frontera norte, 315.04 pesos diarios para el resto del país. Vamos a ver a detalle cómo llegamos a estos montos. Para la zona libre de la frontera norte, partimos de un salario base en 2025 de 419 pesos con 88. Para esta zona no se aplicó MIR. Se otorgó un aumento directo por fijación del 5%, dando como resultado 440.87 pesos. Para el resto del país, partimos de un salario base en 2025 de 278 pesos con 80. Aquí sí se sumó un MIR de 17 pesos con 1, y sobre esa suma se aplicó un aumento por fijación del 6,5%, dando como resultado 315 pesos con 4. Esto representa un incremento global del 13% para el salario general. Con este aumento, el salario mínimo mensual estimado queda así: en la frontera norte, 13,409 pesos con 80 centavos mensuales. En el resto del país, 9,582 pesos con 47 centavos mensuales. Estas cifras buscan cubrir no solo la canasta alimentaria, sino acercarse cada vez más a la línea de bienestar familiar completa. Una pregunta frecuente es: ¿se deberá solicitar en los ajustes de costos el incremento salarial de toda la mano de obra conforme a estos porcentajes, 13% o 5%? Esto es el efecto Faro y la respuesta técnica es no. Recordemos la definición del MIR: es una cantidad absoluta en pesos, este año de 17,01 pesos para la zona general. Su objetivo es única y exclusivamente recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios contractuales o de mercado. Entonces, ¿qué puedo usar en el ajuste de costos? Para la mano de obra que gana más del mínimo, se deben utilizar indicadores como el índice de remuneraciones, los precios al productor o lo pactado en las revisiones contractuales, que suelen ser porcentajes distintos al del mínimo. El MIR no es un índice de inflación general. Tenemos dos salarios mínimos. Zona frontera norte, 440 pesos con 87, aumento del 5% sin MIR. Resto del país, 315 pesos con 04. Aumento del 13%, con MIR de 17 pesos con 01 y fijación del 6,5%. Espero te haya sido de utilidad este video para tus estimaciones de costos de este año.